Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, yo quisiera un poquito lo que me corresponde desde el punto de vista espiritual, porque somos nosotros un pueblo espiritualmente unidos. Somos unidos por la salvación que Dios nos otorgó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, propuesta que se hizo para todo el mundo, de ser perdonados los pecados, de ser salvados y de poder caminar en esa dirección que nos lleve hasta un día estar en su presencia y por la eternidad. Sin embargo, no todo mundo lo acepta, ¿sí? No todo mundo siquiera quiere escuchar, no todo mundo está dispuesto a conocer al menos la propuesta maravillosa de parte de Dios, quienes por su misericordia hemos sido rescatados por esa redención que Dios nos otorgó a través de su Hijo Jesucristo. No concebimos cómo es posible que la gente, la multitud, la mayoría, ¿sí? Rechace un favor de esa naturaleza. En ese sentido, me llama mucho a mí la atención precisamente esto de la multitud, ¿sí? La multitud de las personas que caminan equivocadas, ¿sí? Tanto en doctrinas ajenas, en creencias inventadas y muchas otras creencias que terminan siendo espiritistas, es decir, sobre pretexto de ser espirituales, son creencias que conducen exactamente al lado contrario del propósito que Dios tiene como el creador de todo y que lo cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, digo, en este sentido a mí me ha llamado mucho la atención de la multitud. ¿Por qué? Porque acá en nuestro país, la próxima semana, exactamente en 8 días, el domingo próximo, estamos hoy, o perdón, en 15 días, estamos hoy en el primer domingo del mes de octubre y en 15 días, en 2 semanas exactamente, estaremos la multitud compareciendo a presentar nuestra decisión electoral para elegir dignatarios. En este caso específicamente, presidente y vicepresidente de la República. Las otras dignidades ya se las hizo y hace corto tiempo, pero hoy seremos, o de hoy en 15, estaremos compareciendo, digo, para poder dar nuestro voto. Un voto que refleja un Estado democrático, es decir, las reglas de la democracia son estas, ¿no? La mayoría gana, ¿sí? Lo que unos elijan, lo que la mayoría elija, pues todos quedaremos sometidos, todos quedaremos bajo esa dirección que la mayoría haya escogido. ¿Y por qué hablo de mayoría? No voy a hablarle de democracia, no es el sistema de gobierno que Dios propone o propuso siempre, no, no lo es el que terminó aceptando, o sea, dicho de otro modo, Dios dice, si ustedes no quieren que yo les gobierne, Dios directamente a través de sus profetas, ¿cómo lo hizo? O de sus profetas bien entendidos, ¿no? ¿Cómo lo hizo con Moisés? ¿Cómo lo hizo con Josué como un sucesor, etcétera, etcétera? El mismo pueblo de Israel ya se distrajo en un momento y quiso tener un rey como todas las otras naciones. No quiso que sea Dios a través de sus siervos escogidos por Dios lo guiara. Entonces Dios aceptó, dice, perfecto. ¿Quieren un rey? Aguanten, ¿sí? Y acepten un rey. Y así como han habido reyes malos, hubieron reyes buenos en el pueblo de Israel, eh, como nos consta en la historia bíblica, ¿sí? Y claro, posteriormente se adoptan nuevos sistemas de gobierno y uno de esos, por ejemplo, es el democrático, que haciendo una analogía de lo que Dios terminó aceptando allá en la primera carta de Samuel, de que exista una monarquía, ¿sí? Pues también yo entiendo que Dios está aceptando nuestra decisión, es decir, queremos manejarnos democráticamente, pues democráticamente nos vamos a manejar. ¿Cuál es la esencia de la democracia? Precisamente esta. La mayoría gana. Lo que la mayoría decida, eso se hace y así es como nos vamos a manejar. Quienes somos cristianos, ¿sí?
reconocemos efectivamente que hace más de 2000 años la presencia del Hijo de Dios aquí en la tierra trajo una propuesta, ¿sí? Una propuesta que 2000 años más tarde, o sea, hoy, nosotros y muchas generaciones, hemos sido beneficiarios de su favor, hemos sido beneficiarios de su bondad y como yo suelo decir, sin lugar a equivocarme, hemos sido beneficiarios muchas personas, no todas, pero muchas personas hemos sido beneficiarios del milagro de la salvación, que es el milagro más grande que existe, el de la salvación, ¿sí? Y digo nosotros los cristianos, quienes hemos aceptado esta propuesta que Dios nos hizo desde siempre, pero más evidentemente, más claramente, desde hace 2000 años, enviando a su Hijo Jesucristo para que pagara una deuda que a nosotros nos correspondía y que de ese modo nosotros quedemos liberados de esa deuda, pero sin el ánimo de volver a endeudarnos, es decir, de volver a pecar y seguir pecando y pecando y diciendo, no, mi deuda ya está pagada y sigo pecando. No, esa no es la idea, jamás Dios habría hecho una propuesta de esa naturaleza. Así que digo, en ese sentido, quienes somos cristianos, o sea, nosotros, los que nos hemos reunido en esta mañana, quienes nos están viendo, quizás que tengamos esa misma disposición de vivir bajo los preceptos de Dios, reconocemos este inmenso favor, ¿sí? De habernos otorgado esta propuesta de vida, ¿sí? A través de la salvación. Es una vida conforme a la voluntad de Dios. Y en ese reconocimiento que nosotros tenemos, tristemente también debemos reconocer que hay mucha gente que no acepta, que no aceptó y me temo que es una mayoría de personas, lo digo por el simple análisis de nuestro entorno, ¿no? Es decir, cuando nosotros salimos de aquí de la iglesia, ¿sí? Porque aquí estamos la familia de fe, aquí estamos los cristianos, pero cuando salimos de la iglesia y estamos ocupando otros espacios sociales, como nuestra familia, como nuestro vecindario, como los compañeros de trabajo, como los compañeros de universidad, de colegio, es decir, en cualquier otro ámbito que estemos, nos damos cuenta que los cristianos somos minoría, ¿no? O sea, en un aula de clases hay 40 alumnos, ¿sí? Y de los 40, si es que hay uno o dos cristianos, es mucho decirlo, ¿no? Entonces, por eso me permito, no teniendo un trabajo que me haya dado un resultado estadístico, ¿sí? Me permito decir que tristemente la mayoría no han optado por esta opción de vida que Dios nos propuso a través de su Hijo Jesucristo y el cumplimiento de un plan redentor. Claro, si es triste que una mayoría no acepte, es más triste que dentro de esa mayoría exista un número considerable, como siempre existió, y es lo que quiero un poquito mostrarle hoy, que exista un número considerable de detractores, es decir, no contentos con no aceptar la propuesta de Dios, ¿sí? Pues hay gente eh, que son escarnecedores, que se burlan, que se oponen o que a toda costa nos quieren callar, ¿sí? Nos quieren callar, nos quieren imponer, por ejemplo, ¿sí? Que no creamos en nada, que no creamos en nadie, o que si creemos, que no digamos a nadie, que no lo compartamos. Esos tiempos ya los estamos viviendo, ¿no? Esos de tratar de callar las buenas noticias que en nuestra vida nos han cambiado para mejor y que pudiéramos dar a otro ese no, porque no se puede hacer proselitismo político, perdón, religioso, no se puede hacer, no se puede convertir a un espacio de trabajo en una iglesia, ¿no? Entonces, yo recuerdo claramente que cuando yo tenía mi trabajo secular, algún momento formé un grupo de oración que destinábamos unos minutos para compartir pequeñísimos mensajes de la palabra de Dios y orar. ¿Y sabe en qué horario hacía yo esto? En el horario de mi almuerzo o en el horario de nuestro almuerzo, de las pocas personas que un día a la semana habíamos decidido reunirnos. Ese día no comíamos, no nos iba a pasar nada, como efectivamente no nos pasó, y habíamos decidido reunirnos para que yo les comparta la palabra. Obviamente yo no era pastor, yo era un funcionario público, y tomar ese espacio nuestro, porque no es que le estábamos robando el tiempo al trabajo, ¿sí? Tomar ese espacio nuestro para
dedicar una vez a la semana, insisto, ¿no? Esto de reunirnos, compartir la palabra y luego pues poner nuestras necesidades en oración. Y obviamente llegábamos mucho más puntuales a reincorporarnos en las labores que los que habían salido a alimentarse en ese día específico de la semana. Entonces digo, el problema es este, ¿no? Que no solo hay una gran multitud que no quiere seguir a Dios, no quiere aceptar la propuesta de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es la salvación, sino que hay muchos que son detractores, perseguidores. Así que yo quiero un poquito hablarle de esto, ¿no? Mire cómo hay una estructura diabólica que opera, ¿sí? Ahora que estamos dando las charlas de guerra espiritual los días jueves, vamos mirando a la luz de la palabra y confrontando con la realidad o afirmando, reafirmando con la realidad es exactamente esto, ¿no? Estas huestes de maldad, estos gobernadores de las tinieblas, estas potestades que ejercen influencia en las personas, obviamente, que están susceptibles espiritualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que trabaja el diablo? Porque es una estructura diabólica, ¿no? ¿Cómo es que trabaja el diablo? Bueno, la Biblia dice, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 4 y habla también en otros evangelios, de que Jesús, antes de que comience su ministerio público, antes de que comience a mostrarse como lo que él era, ya no solo el hijo del carpintero, el hijo de José y de María, sino mostrarse como el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que vino a proponer un estilo de vida, ¿sí? Ofreciendo un milagro, como digo, el milagro más grande que es el de la salvación. Y él dice que fue al desierto, capítulo 4 de Mateo. Vamos a ver muchos otros versículos, pero esta es una historia muy conocida, no hace falta que nos detengamos. Dice en Mateo capítulo 4 que efectivamente Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y en el desierto fue tentado, ¿sí? ¿Por qué comienzo por ahí? Porque la tentación viene a ser un primer recurso al que apela el diablo, ¿sí? Para desviar nuestra atención. Cuando hablo de atención, no es solo desviar un propósito espiritual, que lo conocemos cuando comenzamos a vivir cristianamente, a leer la Biblia, a asistir a la iglesia, a tener tiempos de oración, estudio bíblico, etcétera, etcétera, sino que desviar la atención también lo hace desviando el raciocinio, impidiendo o, sí, de algún modo impidiendo el análisis que debemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, la tentación es una de las herramientas del diablo para desvirtuar nuestra atención de lo importante, de lo verdadero y poniéndonos obviamente el engaño, ¿no es cierto? Porque la mentira es otra de sus armas muy utilizadas. Jesucristo en algún momento les reprendió a los judíos quienes se habían levantado o de a poco se iban levantando en contra de Jesucristo y en algún momento en la confrontación que muchas veces Cristo tuvo con sus propios judíos, digo propios porque él es judío, les dijo, ¿no? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque mienten, ¿sí? Porque son mentirosos, porque se dejan engañar y son engañados y son engañados y engañan a otros, ¿sí? Entonces son hijos de vuestro padre el diablo, ¿sí? Y claro, digo, una de las herramientas es la tentación, como se vio evidenciado en la tentación al mismo Cristo Jesús, al mismo Hijo de Dios, allá en el desierto, y luego pues que les llama hijos del diablo a propósito de la mentira y del engaño con el cual vivían y se dejaban llevar. De tal manera que estos detractores hicieron un trabajo, eh, yo quisiera llamarlo solo paulatino, pero en realidad fue estratégico, ¿sí? No sé si ellos estaban conscientes de todo lo que se estaba dando o de todo lo que se iba a dar y cuál era el objetivo final, pero esta estructura diabólica, digo, ¿sí? Que comenzó con la tentación, se fue afirmando y tomando distintos matices, como por ejemplo, y aquí comienzo con los textos bíblicos, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, y note que me voy a que estoy
saltándome, por así decir, del capítulo 4, en donde se habla de la tentación de Cristo Jesús, ¿sí? Y luego él sale en el poder del Espíritu, es decir, sale a manifestarse públicamente, haciendo y diciendo cosas que evidenciaban, corroboraban, afirmaban y reafirmaban que él era el Mesías, porque las cosas que él hizo no las hizo nadie. Sus milagros, el alimentar a 5,000 personas, 5,000 varones, que en total pueden haber sido unos 13 a 15,000 personas en total. Luego hubo otra alimentación a 4,000 personas. Todo esto está entre el capítulo 4 y el 16 de Mateo, ¿sí? Sanó a multitudes o sanó a determinadas personas diciéndoles tu fe te ha salvado, etcétera, etcétera. Cosas que nunca nadie ha hecho y nunca nadie ha mirado ni ha corroborado algo así. Suficientes pruebas de que Jesucristo es el Mesías, suficientes pruebas de que Jesucristo es el Hijo de Dios, suficientes pruebas de que Jesucristo es en quien hay salvación, ¿sí? Pero lastimosamente los detractores, que ya vamos a ir identificando, o los cabecillas de los detractores, quisieron opacar todo esta benevolencia de parte de Dios a través de Jesucristo. Y dice así, Mateo capítulo 16, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 1, dice, tenemos todos amén, amén. Mateo 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, ¿sí? Los fariseos y los saduceos, junto con otros personajes, unos de sus propios grupos y otros adicionales, como los doctores en la ley, los intérpretes, ¿sí? Todas las autoridades religiosas, no pudieron reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo y sobre todo que Jesús es el Mesías. Si alguien estaba esperando un Mesías, no era solo el mundo, eran específicamente los judíos, ¿sí? Y los judíos que conocían la historia, que conocían las profecías, que conocían la anunciación de la presencia de que en algún momento habría de aparecer el Salvador de su nación, ¿sí? Que era el que vino a salvar al mundo, no solo a Israel. Tristemente ellos con sus conocimientos académicos, posiblemente con un mero conocimiento de la letra, más no un sentir, no pudieron identificar a Jesucristo como el Mesías, más allá de que también se negaron a creerlo, porque una cosa es que no puedan comunicarlo o que no puedan identificarlo por cualquier motivo, pero otra cosa es que se nieguen a, a aceptar que al menos algo diferente había en este hombre. Entonces, en vez de darse la oportunidad, como sí se la dio Nicodemo, por ejemplo, que era uno de los principales de los fariseos, pero la mayoría no. Entonces, en vez de darse una oportunidad y de decir, sí, miremos de cerca lo que este hombre hace, lo que este hombre dice, o escuchemos lo que ha hecho, confirmemos, veamos, no le persigamos por perseguir, ¿no es cierto? No, dice que ellos cerraron su corazón, endurecieron su corazón y lo que hicieron fue precisamente esto, ¿sí? Buscarle para tentarle. La tentación que dije es uno de los instrumentos de Satanás para desviar la correcta atención de la verdad, de lo que nosotros debemos estar lúcidos para caminar en esta vida, ¿sí? Entonces, ellos habían visto, digo, en los capítulos y versículos anteriores al 16 que acabo de leer, versículo 1, ellos habían visto, digo, las sanidades, habían visto la multiplicación de panes y peces, habían escuchado y habían algunos quizás hasta comprobado que Jesucristo caminó sobre las aguas, que calmó la tempestad, etcétera, etcétera. Es decir, habían claras evidencias del bien que él había venido a proponer y mostrarse. Y sin embargo, ellos vienen y dicen, muéstranos señal. ¿Qué más señal quieren? ¿Qué más señal quieren las que hasta ahí habían sido dadas? Obviamente después hubieron posteriores y principalmente su hablar, su palabra era lo que cautivaba, era lo que inquietaba y era lo que terminaba a veces perjudicando. ¿Por qué le tentaron y por qué siguieron en ese proceso ascendente de contrariar todo lo que él haga o diga?
Porque también en los capítulos anteriores, así como se habla de sanidades y de multiplicación de panes y peces y de milagros, también hubieron conversaciones y confrontaciones que descubrían y desenmascaraban a estos precisamente, a estas autoridades religiosas, ¿sí? Algún rato estas autoridades religiosas le dijeron a Jesucristo y a sus discípulos, ¿sí? ¿Cómo es posible que tus seguidores coman sin lavarse las manos? Pensando que esto era, o mejor dicho, asumiendo que este acto de no lavarse las manos antes de comer era un acto de contaminación espiritual, ¿no? Sí podía haber llegado a ser de contaminación física, porque obviamente si uno está con las manos sucias, corre ese riesgo. Pero ellos no lo decían por la salubridad, ellos decían porque habían inventado religiosamente, se habían puesto de acuerdo en que efectivamente, sí, alguien que come sin lavarse las manos está incumpliendo un rito espiritual y por lo tanto tiene que al menos ser mal visto si es que no llega a ser sancionado. Y Jesucristo les responde a ellos, les dice, no se preocupen por eso, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre y llega al intestino y luego puede evacuar. Lo que verdaderamente contamina al hombre, dice, es lo que sale de la boca del hombre. Entonces, ese tipo de confrontaciones, de redarguirles a los fariseos, a los saduceos, a las autoridades eclesiásticas, a los religiosos, a las cabecillas de los religiosos de la época, encendieron la ira. Entonces pasaron de tentarle, ¿sí?, a perseguirle, como vamos a ver un poquito más adelante. Y permítame compartirle en el Evangelio de Juan, ¿sí?, cada vez que abramos la Biblia para leerla, por favor, siempre con atención y con reverencia. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, en el que se relata la sanidad de un paralítico en un día de reposo. Entonces, claro, para ellos era el escándalo, ¿no? Pesaba más la supuesta infracción legal de hacer algo en el día de reposo que, que el beneficio recibido por un paralítico, imagínense, ¿sí? Es decir, a uno le sancionan por lo menos cuando eso que hizo, ¿sí?, repercute en algo mucho mayor, mucho mejor, mucho más favorable. Entonces, ahí él tuvo esta persecución. Ahí vemos cómo aquella molestia que generó la presencia de Cristo aquí en el mundo y principalmente las autoridades religiosas, cómo va subiendo en grado, ¿no? Es decir, ya no era solo una molestia, sino que ya comenzaron a tentarle y luego pasan a perseguirle. Juan capítulo 5, que habla, digo, del de la sanidad de este paralítico, conocido como el paralítico de Betesda, de los versículos 15 al 18 dice así: cuando el paralítico sanado, restaurado, evidentemente sanado, es cogido precisamente por las autoridades religiosas y le dicen, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahora bien? Cuando tú estabas mal, cuando no podías servirte por ti mismo, ¿por qué ahora estás bien? Y él da este informe, 5 del 15 al 18 de Juan, el Evangelio de Juan 5 del 15 al 18. Dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué tal? ¿Sí? De aquella tentación para ponerle el pie, ya pasó a perseguirle con el ánimo de matarle. Entonces, si va viendo, como digo, en la estructura espiritual, ¿sí?, el diablo, ¿sí?, va en ascenso hasta cumplir su cometido, que es hurtar, matar o destruir. El diablo no se va a quedar a medias. Él va a procurar por todos los medios cumplir su cometido final, que es acabar con nuestras vidas para que nuestras almas se condenen, ¿no? Entonces vemos, digo, este maquinar diabólico
de las tinieblas, que va de tentación a procurar una cosa es tentarle para ponerle el pie, para que tropiece, para tener un pretexto, ¿sí? Pero otra cosa ya es perseguirle con el ánimo de matarle, de deshacerse de él. Y dice que cuando él respondió y les dijo, mi padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Ah, encima de eso te haces hijo de Dios, ¿no? Y dice que procuraban más aún matarle, perseguirle, acabarle, asesinarle, ¿sí? Algo que aparentemente quizás en ese momento se veía un poco lejano, ¿no? Si alguien hubiera dicho en esas épocas, por ejemplo, ¿sí? Saben que los judíos están siendo manipulados por sus autoridades religiosas para matarle a este hombre. Quizás alguien diría, no, no es para tanto, ¿no? Qué exagerado. No, lo único que pasa es que este hombre a veces les confronta, este hombre llamado Jesús a veces tiene palabras que les incomoda, pero de ahí a que le maten, no, no, no es para tanto. Y usted y yo conocemos la historia. Usted y yo conocemos la historia, cómo terminó, ¿no? Es decir, cómo va en aumento el odio, cómo va en aumento el deseo de venganza, cómo va en aumento ¿qué se puede decir? La perversidad, la malicia, cómo degenera en situaciones que pasan los límites no solo de la tolerancia, sino de lo que uno en un momento de tranquilidad, de raciocinio, podría decir, no, no, o sea, no se debe llegar tan lejos. Pero así es la humanidad, así es el ser humano, así vivimos estas circunstancias. Y claro, después de que ya se posesionó en los líderes espirituales, fariseos, saduceos, doctores de la ley, intérpretes, eh, que gozaban inclusive de un lazo no solo de amistad, sino de respaldo de las autoridades políticas romanas, el resto ya conocemos nosotros la historia, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos todo lo que pasó y que yo le voy a recordar hoy por destacar algunos detalles nada más, pero el resto lo conocemos, porque este accionar del enemigo, ¿sí? Eh, que está bajo una estructura diabólica, este accionar del enemigo no tiene límites, no tiene límites, ¿sí? Y sobrepasa por un lado, el raciocinio de la gente y por otro lado, nunca nos dejará ver el nivel de maldad y de perversidad con los que la gente termina obrando simplemente porque se dejó llevar, ¿sí? Por no ser cautos, por no ser analíticos, por no detenernos a pensar antes de actuar. ¿Cómo le he llamado a esta prédica? A esta prédica le he llamado una historia palpable y conocida. Una historia palpable y conocida. ¿Por qué? Porque aquí viene el resto del desarrollo de la historia. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, y permítame ir mostrando, 26 y 27 de Mateo, ir mostrando la secuencia en el proceso, en el proyecto diabólico de destrucción. ¿Sí? Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 5, dice así. Ya tenemos todo el antecedente. Jesucristo vino con una propuesta de vida, una propuesta de santidad, de bienestar. Quienes hoy somos cristianos somos testigos del favor recibido de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo con el cumplimiento del plan redentor. No obstante, este Cristo Jesús tuvo detractores, fue tentado por el enemigo y la tentación se volvió una de las herramientas para ponerle el pie, para procurar encontrarle una falla, una falta. Esta tentación pasó a ser ya una persecución y persecución con fines de matarle, ¿no es cierto? Y aquí entramos en la historia. Mateo capítulo 26, en una historia palpable y conocida, como me he permitido llamarle a esta prédica. Versículos del 1 al 5 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se unieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Qué tal? ¿Sí? Vea cómo va el proceso, ¿sí? Es decir, la intención, tentarle para que tropiece. No lograron, entonces le vamos a prender para matarle. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tomaron consejo, se reunieron, dijeron, algo tenemos que hacer para acabar con este Jesús, porque no solo que nos es incómodo, sino que Él está haciendo bien las cosas, Él está demostrando con sus señales, con sus prodigios, con sus palabras, ¿sí? Que Él es una persona diferente, es más, nos está desenmascarando, ¿sí? Y hay mucha gente que está recibiendo beneficio de Él, así que algo tenemos que hacer, ¿sí? Para tratar de taparle a este hombre, de neutralizarle en su accionar. Y la única manera de neutralizarle es matémosle, pero no le matemos deliberadamente porque bien o mal hay gente que le sigue, hay gente que ha recibido beneficio, hay gente que reconoce el favor que hay en él. Entonces, hagámoslo, pero a ver, tomemos consejo, pongámonos de acuerdo a algunas autoridades, ahí dice que estaban los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, pongámonos de acuerdo a algunas autoridades y abusando de nuestra autoridad, plasmemos un plan, de tal manera que a la vuelta de la esquina nosotros quedemos como los buenitos, hacedores de justicia, y él que quede como el convicto merecedor de muerte. ¿Qué tal? ¿Sí? Por eso le digo que esta es una historia palpable y conocida, y lo triste que se viene repitiendo, ¿no es cierto? Bueno, vamos un poco más adelante, mismo capítulo 26, versículos 14 al 16. En el mismo 26 del 14 al 16 dice así, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Sabe por qué? Porque para lograr un cometido de callar la verdad que Cristo Jesús tenía, se necesitaba dos aspectos importantísimos, ¿sí? El uno, buscar un traidor. No hay nada más efectivo para acabar con algo o con alguien que buscar uno de los suyos, buscar un traidor, un cercano, alguien que nos mantenga informados, alguien que nos dé la pauta, alguien que sea cercano, porque mientras más cercano va a ser más efectivo. Siempre para derribar algo se necesitará un traidor, ¿sí? Y la otra cosa es que este traidor, ¿sí? Va a ser propuesto a cambio de dinero. Va a ser propuesto a cambio de dinero, ¿sí? Le susurraron en algún momento al oído de Judas, decirle, mira, ¿tú qué piensas de la persona con la que estás andando? ¿Tú crees que es cierto? ¿No te parece más bien que él es un engañador? ¿Alguna cosa? Y claro, el hombre pues, frágil en su entendimiento, inclusive, no solo en su fe, se dejó, se dejó. ¿Quién podría imaginar que uno de los 12, cualquiera de los 12, pudiera prestarse para una situación así? ¿Acaso él no vio los milagros? ¿Acaso él no escuchó sus palabras? ¿Acaso él no fue de los cercanos? ¿Acaso no le conoció más cercanamente que el resto de la multitud que recibieron beneficios? Sin embargo, vea, siempre se necesitará un traidor. Si es que hay más, mejor, ¿no? Pero un traidor. Y ese traidor siempre querrá hacer algo a cambio de beneficios. En este caso, y como la mayoría de los casos, a cambio de dinero. ¿Qué me dan? Y yo le entrego. Y yo les aviso quién es. Y yo les digo por dónde va a estar. Y yo les digo qué ha dicho para que ustedes alteren lo que dijo y tergiversen y de ese modo vayan buscando ocasión para matarle. Ahora, no le vamos a matar con un tiro en la frente, no. Vamos a matarle, entre comillas, legalmente, es decir, apelando a un juicio, ¿sí? Siguiendo un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, capítulo 27, me salto ciertos pasajes para ir eh, al, a los aspectos más importantes, y aquí viene lo siguiente, versículos del 15 al 24. Y con esto
Y con esto concluyo, ¿sí? Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 24. La palabra de Dios dice así, tenemos todos. Necesito que todos estemos atentos y siguiendo esta lectura que es tan reveladora eh, en el día de hoy principalmente. Y dice así, Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 24. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Vea, increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo se llega al cometido del plan diabólico que tuvieron en contra de la verdad? ¿Sí? En contra de alguien que vino a hacernos una propuesta de vida, de bienestar, pero más que eso, una propuesta de poder volver un día a la presencia de Dios y por la eternidad. ¿Y por qué digo volver? Porque eso es la redención. Porque nosotros no fuimos creados cuando Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza y sopló en ellos aliento de vida. Nosotros no fuimos creados para vivir fuera de la presencia de Dios. Nosotros fuimos creados para vivir y permanecer eternamente en la presencia de Dios. El pecado nos expulsó de la presencia de Dios y como el pecado nos expulsó de la presencia de Dios, entonces el plan redentor de Cristo Jesús lo que quiere es devolvernos la posibilidad de volver a estar un día en su presencia y por la eternidad. Pero mira el plan macabro, ¿no? El diablo le tienta para que no cumpla su cometido. No logrando, entonces el diablo comienza a trabajar en ciertas autoridades. Autoridades religiosas, sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, doctores de la ley, intérpretes, etcétera, etcétera. Sí, comienza a trabajar en los cabecillas de, del pueblo, autoridades religiosas. ¿Para qué? Para que se pongan en contra totalmente, abusando de su condición de reconocimiento de autoridades y también abusando de la condición que ellos tenían de respaldo del poder político de Roma. En ese abuso, más allá de que tengan o no la razón, tenían la autoridad, tenían las condiciones, tenían las posibilidades de atentar contra el bien, contra la verdad. Y eso es lo que hicieron. Comienzan a perseguirle, comienzan a ya no solo a tentarle, sino a perseguirle con el ánimo de arrestarle y de matarle. Se reúnen, toman consejo, diseñan un plan, ¿sí? Y una vez diseñado el plan, lo ejecutan, ¿sí? ¿Cómo lo ejecutan? Bueno, aprovechando de que en la fiesta de los judíos precisamente se tenía la costumbre de soltar un preso, lo primero que me viene a la mente a mí, sin conocer el resto de la historia, ¿sí? O como que si no conocería el resto de la historia, lo primero que me viene a la mente a mí es si en una fiesta, ¿sí?, se soltaba a un preso, ¿sí?, ¿a quién la multitud procuraría que se suelte? A alguien que supuestamente, ¿sí?, y quizás con una o más evidencias, había sido detenido injustamente. Entonces esa era como la oportunidad para que el pueblo se regocije de que aquella persona, de quien no hubo pruebas algunas o las pruebas estuvieron forjadas, de que esa persona que ha dado buen testimonio, de que esa persona que todo mundo sabe de su conducta y que lastimosamente, injustamente fue apresado, entonces que a ese le dejen libre. Yo me temo que esa era la intención.
¿sí? El complacer a la multitud soltando a un preso que a criterio de la multitud pues estuvo injustamente detenido. Y aprovechando de eso, una autoridad política, como es Pilatos, una autoridad política, dice, yo no quiero tener nada que ver con este hombre en quien no encuentro falla, en quien no encuentro falta. De lo que de él me han dicho y se ha evidenciado, sí, es que más bien ha favorecido a muchos, ha favorecido a enfermos que han quedado sanados, dio de comer a multitudes, apelando a una providencia, ¿sí? De contar con escasez para satisfacer a muchos, ¿sí? Para favorecer a muchos que estuvieron endemoniados y que han sido liberados. Entonces yo, lo que yo sé de él, pienso, estoy parafraseando la actitud de Pilato, lo que yo sé de él es que ha sido más benevolente, más benefactor, más ha favorecido que lo que se dice de él que no está probado, ¿no? Voy a destacar algunos puntos. Cuando Pilato propone sacar a un preso, sea Jesús, que ya había sido enjuiciado, le siguieron un juicio entre la noche y la mañana, rapidísimo el juicio de él, ¿sí? Sin chance de legítima defensa y nada. No, fueron, le sorprendieron en Getsemaní, le sacaron, le llevaron y al día siguiente estaba sentenciado, ya estaba preso, ¿sí? Y le dicen, sí, preso y sentenciado. Y le dicen, ¿a quién quieren que saque? ¿Sabe qué mostraba esto? Esto mostraba dos posiciones claras y opuestas. Dos posiciones claras y opuestas, ¿no es cierto? Entonces no es que querían soltar o Pilato les proponía soltar a Jesús que ha sido tan bueno y a este otro que era medianamente bueno. No, 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 no. Barrabás simboliza el lado opuesto de Jesús, ¿sí? Él era criminal, sedicioso, o sea, él sí se levantaba en rebelión, él era malviviente, sus lugares acostumbrados de donde se le encontraba eran burdeles, o sea, era terrible, versus la santidad, ¿sí? Entonces, hubieron dos posiciones claras, ¿sí? Y totalmente opuestas. Primer aspecto que se nota aquí. El segundo aspecto es que a Jesús, ahí se ve la verdadera causa, le entregaron por envidia. Aquí dice así, a Jesús le entregaron por envidia, ¿sí? No le entregaron por ninguna de las causas que dijeron que le habían llevado a esa condición. Ah, no, dice que es el Hijo de Dios. Claro que era el Hijo de Dios, lo había demostrado a la saciedad. Ah, no respeta el día de reposo. No respeta el día de reposo, pero porque la obra que hace en el día de reposo es mayor que la de quedarse sin hacer nada el día de reposo. Porque en ese día sanaba, en ese día restauraba, en ese día obraba milagros. Ah, es que no. La real situación es que le entregaron por envidia, ¿sí? Tercer aspecto, ¿sí? Y esto ya no va para la multitud, esto va para el gobernador, ¿sí? Su esposa, la esposa de Pilato, mientras él está tratando de tomar una decisión, le manda un mensajito, le dice, por favor, he tenido una pesadilla increíble y te pido que no tengas nada que ver con este hombre que es un hombre justo. No tengas nada que ver con este justo, ¿sí? Haz cualquier cosa, pero no te enredes en esta situación, ¿sí? Porque esto es algo terrible que va a llenar tus manos de sangre. Él fue redarguido espiritualmente, ¿sí? Es decir, dentro de sí, Pilato tenía una plena conciencia de que lo que se estaba haciendo era totalmente injusto, totalmente injusto. Tenía plena conciencia. La multitud ya no, la multitud ya no. ¿Por qué? Siguiente aspecto. Porque la multitud fue manipulada por las autoridades que hicieron cabecilla, ¿sí? La cabeza. La multitud fue manipulada
por las autoridades que eran los cabecillas del complot para matarle a Jesús, para prenderle y matarle. ¿Sí? Entonces, esta manipulación que se hace a la multitud, ¿sí? Es el escudo o en lo que se respaldan los verdaderos autores de la muerte de Cristo Jesús, los verdaderos ejecutores de la muerte de Cristo Jesús. Entonces ellos, claro, si pudiéramos hoy ponerles delante de nosotros y confrontarles y decir, ¿cómo es posible que ustedes mataron a un justo? Como lo dijo Pedro, como lo dijo Pedro en su primer discurso. Ustedes le mataron al Señor de gloria, ¿no es cierto? ¿Y qué responderían ellos? No, nosotros, yo no, la multitud pidió, ¿sí? ¿Sí se da cuenta cómo trabaja el diablo? Es terrible, ¿no? Dice, no, nosotros nada, la multitud. Porque la multitud se le pintó una imagen, y aquí le voy a decir algo, se le posesionó un relato a la multitud, que la multitud se volvió ciega, tonta, muda y sobre todo agresiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los líderes, los verdaderos autores, ¿sí? Los autores intelectuales de la muerte de Cristo Jesús, posesionaron un relato. ¿Qué relato? Usted vaya a saber, lo único que yo sé es que la multitud gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dentro de esa multitud, con seguridad, habían algunas personas claramente identificadas. Una, los que también en una pequeña multitud le recibieron a Jesucristo a la entrada en Jerusalén, en donde ovacionaban, ¿no? En donde dijeron, Hosana al Hijo del Altísimo, Hosana al Hijo de David, ¿sí? Y botaron sus mantos para que el burrito, el pollino en el que entraba Jesucristo, inclusive pisara, ¿sí? Con seguridad, en esta multitud que dio este giro, porque le posesionaron, porque le manipularon, le posesionaron un relato, sí, con seguridad debe haber existido muchas de las personas que en esa multitud menor a la que hoy presionaba, ¿sí? Habían reconocido a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de David, ¿sí? Porque se sabía que de la estirpe de David habría de venir el Cristo, ¿sí? Y también entiendo que habían muchos que habían recibido beneficios de sanidad, de liberación. ¿Cuántos de los 9,000 hombres y aproximadamente 25,000 personas en total, entre hombres, mujeres y niños, y mujeres y niños que no fueron contados, sí, comieron en la multiplicación de panes y peces que lo hizo Jesucristo? ¿Cuántos de ellos comieron? ¿Y sabe qué? Hoy estaban gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque las multitudes son susceptibles de manipulación. Primero, por el desconocimiento y la ignorancia, eso les hace fácilmente vulnerables. Y segundo, porque la multitud actúa por la psicología de masas. Uno dice A y todos terminan gritando de la A a la Z sin saber ni siquiera por qué, ¿sí? Y bueno, ahora sí concluyo. No solo que la multitud fue manipulada, sino que algo sumamente triste, ¿no? Y que le fue advertido, pero no quiso hacer caso. Aún la autoridad en cuyas manos estaba el hacer las cosas correctas, le tocó actuar bajo presión. Bueno, yo había comenzado diciendo que en pocos días más, 2 semanas específicamente, estamos nosotros compareciendo a las urnas para elegir nuestros dignatarios. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Sí? Debemos hacerlo pensando, analizando y sobre todo orando. O primero, orando para que luego sea pensado y analizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos lucidez antes de tomar una decisión que a la vuelta de la esquina es una decisión totalmente trascendente, ¿no es cierto? Vea, yo no quiero entrar en detalles ni hablar de política, no me corresponde a mí ni este es el espacio para hacerlo, pero una decisión mal tomada termina perjudicando a millones
de compatriotas. Muchos de ellos hemos sido nosotros. Muchos de ellos han sido nuestras familias, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Una decisión mal tomada. Y si no recuerde, años 1995 en adelante, decisión mal tomada una tras de otra. Presidentes que duraban en nuestro país 1 año, 2 años, y la multitud que les ponía de presidentes, la misma multitud les iba sacando por sus malos gobiernos, por sus desatinos. Y les seguíamos creyendo, y una tras de otra decisiones mal tomadas. Fuerte ola migratoria que destruyó no solo vidas, no solo hogares, sino generaciones. Los niños abandonados por la migración forzada, por malas decisiones nuestras, ¿sí? Los niños que fueron abandonados, presionados por las circunstancias, sus padres tuvieron que dejarles. Hoy esos niños son jóvenes, jóvenes con problemas, jóvenes con dificultades, jóvenes con situaciones internas que no las saben manejar y cuyos resultados son evidentes. Oremos, oremos, miremos, pensemos, analicemos y comparecemos. Que Dios bendiga a su pueblo y tenga misericordia de nuestra nación. No se olvide, oremos por nuestro país, oremos por días mejores. Las personas no pueden hacerlo todo, pero Dios es Dios de milagros y usted y yo lo creemos así. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará